que nada, yo no soy vecino de Larrabechu, pero bueno, por lo menos sí que me he leído tanto a fondo la documentación. ¿Estás seguro? No, yo quería hacer un comentario sobre algo que ha dicho Álvaro, que me preocupa, sobre todo los temas de vulnerabilidad a las inundaciones. Decías, Álvaro, que para avenidas de 500 años, que no sé si somos conscientes de lo que eso significa, quizás es una discusión más técnica, no voy a entrar en la validez del término en sí, ¿verdad? Pero tú venías a decir que las grandes inundaciones apenas no ha dicho que no tiene importancia los usos del suelo, la artificialización del terreno, porque en esos momentos ya está todo superado, ¿no? Lo que es la capacidad de retención del terreno, etcétera, etcétera. Bueno, eso es discutible. Tú lo hablas de estela hidráulica, yo de estela hidrología, pero no es el tema ahora, es discutible. Pero yo creo que hay una cosa muy importante. La gente cuando está aquí quejándose de lo que le pasa, no hace referencia a las avenidas de 500 años, hace referencia a las avenidas que pasan prácticamente todos los años, o cada 2 o cada 3. Entonces yo entiendo que cuando se hace una intervención de estas, aparte de dar solución, y yo nunca diría que es la solución definitiva, porque la hemeroteca de la prensa está llena de esto va a ser la solución definitiva hasta que ocurre la siguiente. Y no olvidemos tampoco, y no es cuestión de crear alarma social, pero ahí está lo del cambio climático, lo que puede pasar, etcétera. Entonces, yo entiendo que hay que dar soluciones, y esta en principio no me parece mal, lo de las soluciones blandas que ponéis, etcétera, etcétera. Pero siendo muy consciente, y es una cosa que he echado en falta en el documento, dos cosas he echado en falta. Una, de hecho en el documento se reconoce que el aumento de la vulnerabilidad a las inundaciones de este tramo en buena medida se debe a construcción de casas, de infraestructuras o de polígonos industriales. Es decir, que de alguna forma se considera, con buen criterio aquí y en otros municipios de este país, que parte al menos de las inundaciones tiene que ver con la artificialización del territorio por un lado y con el encajamiento de los cauces por otro, y esto ya es culpa nuestra. Entonces yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decir, y por eso es una de las lagunas que veo en el documento, ¿no?, que se hace referencia a que se está ahora en plan de tramitación, o no sé exactamente en qué nivel, las normas subsidiarias. A mí mucho más me preocupa lo que de aquí en adelante vayamos a hacer en nuestros municipios, que lo que ahora ya está hecho, que habrá que arreglar, pero lo que se vaya a hacer. Y por eso no me parecía adecuada la intervención que has hecho en ese sentido, decir, no, eso no interviene. No estamos hablando de avenidas de 500 años, aunque sea el objetivo de este proyecto. Estamos hablando de reducir, o por lo menos que no aumente la frecuencia de las de 5, las de 10, las de 15 o las de 20 años, que son las que aquí se están comentando. Aquí no estamos hablando de las del 83, están hablando de este año, el otro. Y ahí sí que tiene mucha importancia lo que vayamos a hacer, digo en este o en mi municipio, que es cercano, lo que se vaya a hacer en la política de ocupación del territorio, que en buena medida se define en las normas subsidiarias. Por eso yo creo que ahí hay que ser conscientes de eso, y no limitarnos a las 500. Y otro aspecto, aquí se está hablando del puente, de lo que viene de arriba, y una de las críticas que yo suelo hacer, constructiva, pero cuando veo un documento de estos, que es un estudio hidráulico, es que normalmente el hidráulico se centra en el río, en lo que pasa en el río y en cómo hacer para que toda esa cantidad de agua que en un momento determinado llega al río salga lo antes posible o se remanse sin ocasionar daños, etcétera, etcétera. Pero no se entra, y por lo menos habría que decirlo, aunque es otra intervención, es otro estudio, en por qué ahora, respecto a hace 10, 15, 20 o 40 años, la misma tormenta lleva mucha más agua y más deprisa al río. Es decir, y acabo, que buena parte de los problemas de inundabilidad que tiene este cauce al atravesar este municipio, buena parte están dentro del municipio, en lo que se ha hecho y no sé si lo que se va a hacer, y otra buena parte de lo que se hace aguas arriba. Y aunque en un estudio hidráulico esa parte, bueno, pues no es vuestro objetivo, pero creo que debería, por lo menos a nivel de cultura general, para los municipios, decir, oye, que mañana se van a tomar 1001 actuaciones, se van a hacer ahí arriba, y no se relaciona con el cauce, porque este estudio el cauce lo ha delimitado entre el puente de entrada y la salida, en el kilómetro ese que estáis hablando. Entonces, era un comentario al respecto.